seguimos adelante y estamos muy contentos porque contamos, para los que ven por la cámara, ahí con la presencia de un amigo, Darío Chasquel. Darius Chasquel. Darius Chasquel. Ahí está, lo tengo acá, mirá. Y Darius Chasquel nos viene a contar de qué se trata de Pueblo Obra. Acaba de parir esto, Darius Chasquel. ¿Quién dice que no? Mirá, qué lindo, ¿no? Bueno, gracias, Darío. El primer libro del poeta. Le damos la bienvenida. Hola, Darius, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Estabas nervioso, decías recién? Un poco, sí. ¿Sí? ¿Pero por venir a la radio o por general que estás así nervioso por todo lo que pasa? No, por venir a la radio no. Ah. No. Acá me siento como en casa. Ah, bien. Así que Bien. todo bien. Pero sí, el tema un poco de mostrar lo que uno hace, a veces es medio raro, pero sí. Está bueno igual. Sí, ¿no? Digamos, mostrar lo que uno hace tiene que ver primero con indagarse, ¿no? Con buscarse, con encontrarse uno, para después poder sacarlo, ¿no? ¿Lo transitaste de esa manera? Sí, básicamente. Básicamente es lo que me pasa, entonces hay como una introspección grande, donde después se transforma en algo que ven los demás, y cuando uno está en la cotidianidad, no está en esa profundidad. No, claro. Entonces ahí se produce algo un poco extraño, que lo estoy empezando a transitar en este momento. Lo está viviendo y viendo cómo sale, ¿no? Claro, bueno, no, está bien. Yo digo, está bueno poder sacar lo que uno tiene adentro, y que los demás lo conozcan, porque de alguna manera también uno, en esa visualización que hace a través de sus textos, de sus palabras o lo que sea, por ahí ayuda a que otro también haga lo mismo, ¿no? Que uno se inquiete, diga, a mí también me pasa tal cosa. ¿Cómo vivís eso? ¿Lo tenés como una cuestión así de que, bueno, lo que yo hago sí que sirva para otro? Sí, sobre todo. No por lo que escribo, sino por el tema de hacer lo que uno quiere hacer sin importar cuál es el resultado. Digamos, yo escribo hace muchos años, mucho, y recién ahora saco mi primer libro, o sea, nunca tuve un apuro por sacar mi libro. Claro. Y lo único que siempre me importó es escribir. Y encontrar ahí lo que yo encontraba, o encontrarme a mí, o al mundo mismo, o a las cuestiones. Entonces, sí, es eso que vos decís, que todos hagan lo que tengan ganas de hacer, más allá de su labor cotidiana o de su ocupación, sí, o de lo que sea. De su corrida por la supervivencia y demás, ¿no? Sí, sobre todo me parece, sobre todo en Buenos Aires, y en otros lugares supongo que también, pero acá en Buenos Aires, encontrar ese espacio o ese tiempo distinto a lo que uno vive todos los días. Claro. A mí me da la impresión, más allá de que nos conocemos y de que somos amigos y todo eso, me da la impresión, habiendo leído el libro, de que este libro es fruto de una necesidad imperiosa, ¿no? Que no es un producto, que no es algo que, bueno, tengo que hacer un libro, sino que es el resultado de muchos años de transitar por acá, que culmina en una necesidad de hacerlo sí o sí, porque ya no daba para más, digamos, ¿no? Sí, un poco es así. Y el otro tema es que uno tiene toda la vida para sacar su primer libro, y cuando uno saca su primer libro te empiezan a apurar a ver cuándo viene el segundo. Es como cuando las parejas se casan y tienen un hijo, ¿viste? Y la parejita para cuándo. Claro. Pero sí, parte de la necesidad, y va a seguir siendo así, eso lo tengo en claro. Convengamos que más allá de la poética, este no es un libro, digamos, ¿no? O sea, acá hay dos libros. Hay dos libros en un formato de papel y de cartulina, pero son dos obras distintas, ¿no? Una es de pueblo y otra es obra, ¿no? Son dos temáticas diferentes, son dos estilos diferentes, hay dos lingüísticas distintas, cada uno en lo suyo, ¿no? Digámosle también a los oyentes que es un libro que Darius es un autor muy prolífico, ¿no? De todo eso que ha escrito, acá hay solamente 80 poemas, ¿no? O sea, un libro de 80 poemas es como para empezar a investigarse, ¿no? Si vos
lo que sacaste después de tantos años son 80 poemas, es que atrás de eso hay miles de poemas, ¿no? Sí, sí, fue mi manera de... Yo sentía que ahora sí era el momento de sacar un libro, de animarme a sacar un libro, a decir yo estoy conforme con esto que leo, que veo, que genero. La verdad que pienso a veces que me hubiese arrepentido si lo hubiese sacado antes el libro. No este libro porque no estaba escrito, otro libro. Y bueno, y también tengo como la certeza interna de que quiero que siga siendo así, que cada libro yo sienta que el libro vale la pena, que a mí me gusta, que siento que va a pasar algo, que voy a tocar algo en las personas que lo lean, digamos. O sea, no arrancar la fruta antes de tiempo, digamos, ¿no? Una cosa así, claro, sí. Claro. Es todo un tema eso, ¿no? El tema de la ansiedad, de las ganas y a mí igualmente me pasó a la inversa, que toda la gente me decía que saque el libro y yo sentía que no era el momento, que no, y fue mucho tiempo así. Personalmente también lo que me gustaría decir es que a mí lo que es el acto de escribir siempre me ayudó, más allá de la necesidad de decir, yo muchas veces lo usé como una catarsis. Claro. Y lo recomiendo. A cualquiera que diga yo ni sé lo que decir, no sé escribir, no sé... No, es cuestión de agarrar un papel, un avirome o lo que sea y soltarse. Claro. Ni siquiera soltar la mano, soltarse. Claro. Y escribir lo que a uno le salga, como le salga, y después hay tiempo de corregirlo o no, de transformarlo o de dejarlo y uno encontrarlo mucho tiempo después y decir, uy, lo que dije acá y ahora podría decir esto, pienso esto de esto mismo. Una cosa así. Claro, lo dice Sol Fantín, que la vamos a entrevistar más tarde también, en un momento cuando estuve investigando sobre notas sobre ella, dice, ¿no? La importancia de la escritura en su vida. Lo que fue como una balsa de salvataje, ¿no? Diciendo lo importante que es escribir, ¿no? Y como terapia y como ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo que hizo darte cuenta que este era el momento? ¿Cuál fue el clic que pasó en Darius para decir, bueno, ahora sí, ahora voy a escribir un libro? No lo tengo muy claro. No sé. Apareció de pueblo. Yo había escrito de pueblo y me había olvidado en realidad. Ajá. Y lo agarré un tiempo después y me pareció que era algo que estaba bueno. Sí. Hablale un poquito más al micrófono, sí, porque que no se te escucha. Ahí. Bueno. Y a partir de que de pueblo tomó forma y tomó como un poco de identidad, surgió obra. Que ahí un poco Claudio decía, para mí son complementarios los libros, ¿no? Sí. Hablan de lo mismo, para mí en realidad, hablan de lo mismo, pero con dos ojos distintos. Cada uno tiene un ojo, uno hacia la izquierda y el otro hacia el derecho, digamos. Mirá que bien. Sí, claro. Entonces, y de pueblo está más metido en el medio del polvo de un pueblo y de la sequedad, y así también es el vocabulario, un poco, y obra es acuático, tiene muchas cuestiones con el agua y relacionado con eso. A mí personalmente me gusta mucho más obra que de pueblo, más allá que de pueblo es más fácil de leer y tiene como es como una historia, uno lo puede leer así seguido. Un poco los dos tienen esa cosa de que como un orden. Tiene como un hilo conductor, digamos, entre poema y poema. Igualmente se puede leer cualquier poema suelto y también está bien, pero hay poemas que por ahí quedan muy descolgados si uno no tiene el contexto del libro. Me parece a mí, eso lo dirá la gente que lo lea. Claro. Una pregunta completamente malintencionada, ¿no? Qué raro. ¿Qué significa el verbo abuelar? Mira, eso como varias otras cosas que aparecen en el libro, yo espero que cada uno lo interprete, lo sienta o no, o lo visualice a su manera. Yo lo que trato con la escritura y particularmente con estos dos libros es de abrir, no de cerrar nada, es abrir, abrir y abrir. Y abrir significa también, o más que nada, en cada uno. Entonces, tampoco es que estoy diciendo cualquier cosa y que cada uno entienda cualquier cosa, no estoy diciendo eso. Hay todo un mensaje implícito, hay una forma de ver y de sentir ciertas cosas, pero no desde un lugar estanco, de un lugar con los pies hundidos
en la tierra, sino más bien en el aire y un poco en el aire también mental y de los recuerdos y los pensamientos y las sensaciones de cada uno, que cada uno arme ahí lo que le pasa. Yo hay muchas referencias a los abuelos, esto que vos decís de la abuela, a los abuelos, a una plancha a carbón, una máquina de coser antigua, una mecedora. Entonces, digo, eso según la generación o la persona que lo lee, la edad que tenga, lo va a interpretar o lo va a sentir de distintas maneras. Hay gente que vivió eso, y hay gente que lo vio, y hay gente que ni siquiera. Hay nuevas generaciones que no lo ven en una película eso, no ven una abuela en una mecedora escuchando una radio a transistores, no existe eso. Lo ven en una película. Entonces cada uno lo que le pase con eso. Después lo que yo quise decir o no, ahí no me gusta mucho entrar porque no tiene un sentido de amplitud lo que trato de hacer. Claro, Perfecto. bien, Perfecto. bien. Sí, yo veía en el primer libro, porque para mí igual siguen siendo dos libros separados, aunque tienen el mismo formato. En De Pueblo hay como, en ciertas partes, un mensaje antipatronal, digamos, ¿no? Le pegás con un palo a los patrones, sobre todo a los patrones agrarios, ¿no? Los patrones del campo. ¿Cómo fue? ¿Tiene algo que ver con vos esa relación con el campo, con lo agrario? ¿O vos sos un bicho de ciudad? ¿Cómo es la historia? ¿O lo fuiste alguna vez? No sé. Sí, los dos libros, supongo que por ser el primero, no sé muy bien, tienen muchas cosas personales, digamos, de haber vivido ciertas cosas, y muchas no, de haber sentido, de ver, hay como una mezcla de muchas cosas, no sé particularmente. Sí, por eso iba que los dos tienen un hilo conductor. Vos decís que De Pueblo es antipatronal, por llamarlo de alguna manera. Sí, y Obra también. Lo que pasa es que De Pueblo es mucho más directo, es una historia que uno puede visualizar, podría ser un cortometraje, eso es lo que yo a veces siento. Entonces, y Obra abre Obra, el primer poema del libro, habla de lo onírico. Aparte de lo acuático, voy a leer el primer poema. Dice así, de Obra, ¿no? Cimentado en el origen onírico, celebra el universo su obra, una coloración sonora en el sentido velado de la experiencia. Es el sentido velado de la experiencia. No es tan directo, pero está todo. Y por eso para mí iban juntos y son complementarios, porque aparte escribí Obra después de tener a De Pueblo bastante armado, y yo mismo escribí como una respuesta o desde otro lugar a ese mismo libro, a De Pueblo. Y me parecía que iban juntos y que estaba bien, y la verdad que estoy contento que hayan ido juntos. Me parece que iban juntos y en este orden y así. Y me parece que está bien. Bueno, entonces vas a leer algunos poemas. Sí, por supuesto. Acabo de leer. No, algunos poemas, dijimos. No sé, acá todos saben leer, así que... Claro, podrías leer vos también algún poema de él, ¿no? Así que tengo señalados un par. Yo quiero leer una cita que está en el primer libro, Sí. la cita de Atahualpa Yupanqui, que utilizás, que dice: los peones formaban versos con sus antiguos dolores. Después vienen los señores con un cuaderno en la mano, copian el canto paisano y presumen de escritores. ¿Por qué elegiste esa cita? Por muchas cosas. Cuando buscaba una cita para De Pueblo, lo primero que pensé fue en Yupanqui. Por lo que representa Yupanqui, por lo que representó en mi vida, en la relación con mi viejo. Teníamos un punto en común con Yupanqui. Yo de pequeño escuchaba ya una música distinta a la que escuchaba mi viejo, pero Yupanqui era el nexo entre nosotros. Y bien. tengo muchos recuerdos con él de íbamos en el auto escuchando los dos Yupanqui una y mil veces en un cassette que teníamos que daba vueltas y vueltas de Yupanqui. Entonces Yupanqui es como todo. Yo también de adolescente ya empecé a ir a ver a Divididos, y a Divididos no se le ocurrió mejor idea que hacer El Arriero, la versión del Arriero que la rompió en su momento. Y para mí era como la síntesis de la relación con mi viejo, ese tema del arriero, era un poco eso, el arriero rockeado. Claro. Ahí era un gran punto común, y muy poco después que el Dividido sacó esa versión, mi viejo se fue para el otro lado, así que
quedó como, el arriero me quedó como, claro, como una gran síntesis. Entonces Yupanqui tiene mucho que ver con eso, y me parecía que también era hasta una cosa irónica hacia mí mismo, porque yo podría ser el que le roba el canto a los paisanos y presumo de escritor. Entonces era como una cosa de como jugar un poco con eso también. Claro. Como jugar un poco con Cualquiera que te escucha diría que sos rebuscado. ¿Sos rebuscado? Supongo. ¿Le das mucha vuelta a las cosas? Y supongo, sí. Me parece que no sé si rebuscado, sí, le doy vuelta a las cosas porque me parece que la mejor manera de ver algo es dedicarle tiempo y mirarlo de todos los lugares que uno pueda, porque uno no puede. Claro, todo. A veces no se puede. Pero tratar de ponerse en los zapatos de todos, hasta en los zapatos de la gente que uno no le tiene mucho aprecio. Entonces se ve mejor así. Claro. Después uno debería sacar sus conclusiones, ¿o no? Perdón. Pero sí, porque el patrón y al empleado o al explotado los conozco a los dos de cerca. Entonces me parece que y en esa relación que es lo que es el eje conductor de nuestra sociedad en todos los aspectos, y hay que mirar a los dos lados y hay que tratar de encontrar acercamientos, por llamarlo de algún modo, desde todos lados. Si no, es medio complejo el tema. Claro. Me parece a mí. Sí, muy bien. Bueno, vamos a leer un texto del libro de Pueblo que dice así: abuela no sabe leer, machaca el maíz con melodías circulares, la miro hacer. Junto ramitas cuando me lo pide, busco en el ritmo de sus manos las constelaciones perdidas. Ese poema es muy lindo. Es hermoso. Personalmente a mí también Es me gusta. Sí, muy lindo. Es hermoso. Perdónenme que diga que es hermoso, pero es hermoso. ¿Con qué Y hay seguimos? otro ¿Con qué seguimos? que dice así: cada rama genealógica del patrón sembró Dios, y látigo al indiaje. Llegó oro de relojes a su estirpe, hierro al corazón de las palabras. Muy bien. Abuelo cosecha párrafos inmortales. Oye fino. Sembrar. Escupe. No ciencia. Sueño es, recuerda, una estructura circular fluye, sin jerarquizar su inercia. ¿Está mucho la figura de la familia en general o abuelos solamente? Sí. Es como una niña en realidad, porque el último poema o el anteúltimo poema de Pueblo lo pongo en género femenino. Es una niña, sí, con sus abuelos en un lugar un poco de campo, no hace falta que sea muy al interior, cualquier campo, donde básicamente lo que recorre para mí el libro es que sucede en la década del 70, que no lo dice de una manera explícita el libro, pero hay ciertas cosas que sí lo dicen, pero tuve ya respuesta de gente que leyó el libro que no percibió eso de los 70, sí, claro, percibió la cuestión de la ruralidad y las cosas del campo y de algunas maneras, y la relación, esto que hablábamos de patrón y empleado o explotado. Pero está básicamente ahí pensado como desde ese lugar. Claro. Desde la década del 70, en la complejidad de Argentina en la década del 70, pero en un espacio rural alejado de todo lo que nosotros podemos relacionar con la década del 70. Sucede todo lo que sucede en ese mismo instante que el libro está sucediendo, pero es en otro espacio, en un espacio a veces también invisible, porque claro, todo sucede en las grandes urbes, ¿no?
Claro, siempre. claro, sí, dicen que Dios atiende en Buenos Aires y bueno, Sí, ahí, bueno, pero bien, viste que cuando suena la palabra campo, por lo general, los que no conocen tanto o los que no te dedican el tiempo a hurguetear, digamos, a desmenuzar esa palabra, campo suena como benévolo, ¿no? Como decir, el campo es lo que necesitamos para salir adelante, hay que sembrar, hay que cosechar, hay que, digamos, a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta que el campo es bastante nefasto para el resto de la sociedad argentina, ¿no? Los que no viven del campo, los trabajadores que no son rurales o mismo los trabajadores rurales, los peones rurales, es bastante nefasta la situación ahí, ¿no? Sí, lo que es nefasto es la situación laboral, la relación de fuerzas, las desigualdades. Digo, el campo en sí es algo positivo, me parece, ¿no? La tierra misma es algo positivo. Sí. Digo, es todas las relaciones humanas que se establecen dentro de la ruralidad y en el campo. Digo, el campo al que estoy describiendo es un campo que casi ya también ha desaparecido con el tema de la soja y demás. Son las fincas y todas esas cuestiones. Ya ni siquiera hace falta explotar a la gente, es solamente explotar la tierra y para sacar ganancias. Y en eso estamos, Argentina está en eso, ¿no? El tema de la soja es un tema político bastante fuerte. Entonces me parece, o sea, y por eso también un poco traté de hablar de los 70 desde ahí, porque el tema del campo sigue siendo algo actual. Los 70 también sigue siendo algo actual, pero la ruralidad y las diferencias y todo esto que sucede es algo que sucede en Argentina y en todo el mundo, podríamos decir, con sus diferencias, en todo el tercer mundo. O sea, este mismo libro podría estar pensado en Argentina, podría estar pensado en otros lugares de Latinoamérica, también en los 70, digamos. Claro. Hubo que aguardar la cosecha para contabilizar las ausencias, dice Darius. Sí. ¿Y eso qué reflexión te merece? Vos lo hiciste vos. Dígale usted la reflexión, yo lo escribí. A ver, léalo de nuevo. Dice: hubo que aguardar la cosecha para contabilizar las ausencias. Está redondito, ¿no? Está redondito y está a libre interpretación. Uno puede interpretar lo que quiere también, pero centrado en la década del 70, uno obviamente le da la interpretación de no, como la canción que decía cada anochecer era una ausencia y cada despertar un desencuentro, ¿no? O simplemente el pasar de los peones golondrina también podría ser. También. Sí, bueno, por eso, vuelvo a lo que hablábamos al principio. Las ausencias es todo, o sea, la ausencia en cualquier lado es un símbolo muy poderoso, y acá en medio del campo es más poderoso todavía. Sí, hay un poema que también dice que cuando desapareció la hija del patrón, el aire fue bisturí de máscaras. Sí. Eso dice el poema. Sí. Bueno, y la hija del patrón no aparece en el libro, salvo como que desaparece, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Y ahí también hay un tema para mí importante que sucedió en Argentina, que sucede en todos lados también, que es el tema de patrones con hijos revolucionarios, o una cuestión así, un poco bueno, así. Sí. Bueno. Entonces me gustaba tocar todo y mover todo y que todo quede en el aire, y bueno, ahí. Bien. La salida del libro, más allá de la escritura y más allá de lo que te pasó y te pasa como escritor, como poeta, ¿tiene algo que ver con alguna situación en tu vida personal que te haya, o en tu vida laboral, social, que te haya cambiado como para moverte ahí, o no? No. No. Yo hace unos años empecé un taller literario con un señor, Claudio Dápice, no sé si lo conoce. Nefasto ese taller. Bueno, y ahí a partir de que empecé a trabajar con él, empecé a ver ciertas cuestiones, sobre todo como correcciones, como limpieza de los poemas, como un trabajo que antes no hacía. Y ese señor me impulsó bastante a que saque un libro. Me hinchó bastante.
Vos tenés que escribir, No, vos vos tenés que publicar, tenés que hacer algo, tenés que armar un libro. Entonces ahí empezó como una cosa, bueno, de a poco de pensar realmente en mostrar lo que uno hacía, más allá de los conocidos cercanos. Y ahora que editaste, ¿te sentís diferente o no? ¿O sos el mismo Darío que antes de editar? No, ¿Cómo te relacionas con la escritura ahora? ¿Te relacionas igual, distinto? Sí, son cosas distintas a lo que me estás diciendo. No, sí, obviamente son varias preguntas en ¿Cómo una. me siento yo? Me siento igual. Me siento igual y por momentos es medio raro, porque no sé, es como que a uno le pone la etiqueta de poeta, una cosa así, cosa que para mí un poeta es algo que nunca llegaré a ser, es algo es enorme, es algo, no sé, tiene que ver con muchas cosas. Yo soy una persona que escribe eso. ¿Quién es un poeta para vos? Qué pregunta difícil. Y no sé, no quiero... No, teniendo en cuenta esto de que vos decís que no... Varios, pero... O una poeta, ¿no? Digamos, Sí, no sé, para mí Alejandra Pizarnik siempre fue una gran referente de lo que es ser un poeta. Sin haberla conocido y, sí, no, obvio, y no, sabiendo bueno. más o menos lo que saben todos, pero ella tenía una hondura en su escritura, un darle vueltas tanto. Yo siento que ella le daba tantas vueltas a las cosas hasta lograr extraerle la savia y dejarla savia y sacar todo lo demás, y el árbol se lo imaginen los demás, y las ramas y las hojas y todo lo que sucede. Entonces Alejandra fue para mí una gran influencia. Yo cuando la descubrí, cuando me le hicieron descubrir, no me acuerdo, la empecé a leer, yo no la pude soltar, era obsesivo casi lo mío. Yo podía leer un montón de otras cosas y Alejandra siempre estaba. Entonces ella podría ser, desde ese punto de vista, qué es ser un poeta en toda su dimensión, es Alejandra Pizarnik. Otro gran poeta que no tengo por ahí relación en cuanto a mi escritura con la de él, pero sí tengo una gran admiración, es Neruda. Desde que uno nace, Neruda estuvo, y aparte su cuestión política y era una persona muy integral también, y donde era una máquina de escribir también. Él escribía mucho y publicaba mucho, y fue un referente en un montón de cuestiones. Esto de que un poeta podía decir tantas cosas y hacer tantas cosas, no sé, hubo muchos. No. Yo por eso no quería nombrar, porque digo, hay tantos y tantas cosas, pero ellos dos por ahí tienen como mucha fuerza, no solo en mí, sino en mucha gente, son grandes referentes. Y yo digo, yo soy una persona que anda por la vida como cualquiera y escribo, entonces no sé, ese lugar de poeta a mí no. No te queda cómodo. No me queda cómodo. No pasa nada. Sí, está todo bien. Para los oyentes, estamos entrevistando a un no poeta que ha escrito un libro. Que ha escrito 2 en 1. 2 en 1. 80 textos, que tampoco son poemas, pero lo tenemos acá y lo estamos homenajeando porque lo queremos. Lo estamos disfrutando, claro, muy bien. Bien, ¿cómo seguimos? Vamos a seguir leyendo. Léete un par de poemas más, dale, porque ¿cuál? En tu voz es distinto. Voy a leer algunos de obra, que como son los que más me gustan. Les cuento que ¿Vos te quedás hasta el final del programa? Sí. Bueno, pues podemos cortar, hacer la otra entrevista. No, lee tranquilo. Vamos a ir con el tema musical después de que vos leas, y vamos a hacer la entrevista a Sol Fantín y después volvemos seguimos con el Flaco Cine. Muy Perdón, con Darius. Los poemas no tienen nombre, así que van así. Apellido tampoco. Blanca, blanca era la voz de la pala mecánica. Eterno era el sueño del arquitecto. No había arte capaz de ahuyentar el burbujeo. Otras criaturas chapoteaban fuera del poema. En el lecho rocoso el verdín daba de comer, daba de beber a pirañas ciegas, mientras las extremidades se conducían en un medio ignorado por la masa vertebral.
Seguimos con el libro de Darius Chaskel, De Pueblo, Obra. Son 2 libros en uno, recuerden estos. Está editado por Ediciones en Danza. Y bueno, vamos a leer un poquito más. Vamos a hablar de la presentación. Contanos de la presentación. ¿Cuándo es? ¿Dónde? Dale, la presentación es este sábado 14. Convoco a las 19 para tomar algo, pasarla bien, charlar un rato, va a haber música. Y después, después haremos lo que haya que hacer, leer un poco y hablar un poquito, no muy diferente a lo que estamos haciendo acá. Sí. Así que es en Riglos 353, a 3 cuadras de Cohete y Rivadavia. Sí. Entrada libre, gratuita, son todos bienvenidos. Bien. Así que ahí los espero. ¿Va a haber libros para que la gente pueda comprar? Sí, va a haber libros y sobre todo espero que haya buena energía. Bueno, va a haber buena energía, por supuesto. Entonces, repetimos, este sábado, 19 horas, Riglos 353. A 3 cuadras de Cohete y Rivadavia, como referencia. Sí. ¿Y el espacio tiene algún nombre? Sí, Vértigo se llama el espacio. Espacio Vértigo, ahí está. Muy bien. Así que 353. El sábado, 19 horas, la presentación de Pueblo, obra de Darius Chaskel. Sí, yo convoco a los que les gusta la poesía, que no también, que vengan porque que vengan todos. necesitamos juntarnos todos. Claro, muy bien. Ahí vamos a estar. Sí, por supuesto. Y por ahí alguien que dice que no le gusta la poesía, descubre que le termina gustando, ¿no? Todo puede pasar, o que me tiren tomate podrido, no hay problema. No, si tiran tomate que no sean podridos porque están caros los tomates. Claro, llevamos para hacer la ensalada, llevamos claro. la canastita, claro. Bueno, va a haber algo para tomar, por supuesto, bien ahí. Y el músico, ¿sabés quiénes son los músicos que van a estar, no? No, va a haber música. Ah, va a haber música. Todavía tampoco quiero contar mucho. Va a haber cosas artísticas. Sorpresas. Muy bien. Todavía no sé qué. Músicos, no prometo por ahora, pero sin música. Y la idea, si quieren mover un poco el esqueleto antes de la presentación, es un poco la idea. Muy bien, ahí está. Muy bien. Bien, ¿eh? Bueno, ¿qué leemos? ¿Qué leemos de esto? Vamos a leer un poema de Obra que dice así. Dentro del poema, el poema no nacía. Ni las plantas, ni los ríos, ni el color. Todo era agua nocturna, raíz de paraísos. Muy bien. Solo debemos dejar la piel en la piel del agua, decía. Así emergerá el libro que nos dio nacer. Que nos dio nacer, ¿no? Que nos dio nacer, sí. Sí, obra sobre todo. Esto es de obra. Esto es de obra, tiene como la cuestión de origen, ¿no? La cuestión originaria. De hecho, yo dedico el libro a las criaturas que me dieron origen, así lo dediqué. Tiene que ver con el origen de todo, de la vida, del planeta, de mí, yo mismo como poeta, del libro en sí. Juego mucho con eso, con la cuestión originaria. Bien. Bueno, ahora Darío nos va a leer un poema. En un módulo hexagonal navegaba el entramado triangular, disolviéndose entre placas tectónicas del inconsciente, fondeaba al hombre su escultura como aprendiz de un cardumen pineal. Caíamos desde alturas edificadas por sueños blanquecinos como miel de otras galaxias. Cuando lo hacíamos, olvidábamos la abstinencia de despertar. Dentro del poema las letras eran calabozos, pájaros enormes. Invertimos el tiempo justo aquí. El frío de la orilla entra tornado en la obra inacabada, del origen. En la obra inacabada del origen. Sí, esa frase última resume bastante a obra y al sentido de todo el libro, me parece. ¿Cómo es esto de poner, por supuesto te voy a indagar en el trabajo literario? Indague. ¿Cómo es esto de poner en una oración o en una pequeña frase todo un contexto, ¿no? Toda una historia? Y bueno, eso es lo que nombraba un poquito antes, lo que hablaba, sí, la condensación. Yo, básicamente el trabajo que generalmente hago es escribir de forma libre, sin ponerme ningún tipo de ataduras,
A mano suelta, como que a mano, sí, mirar mi cuaderno, después reírme de lo que escribí y paso seguido empezar a tachar, a corregir, a buscar. A veces no, a veces salen los poemas o más bien están, y a veces empiezan a aparecer. En el caso de cuando fue a armar los 2 libros, obviamente ahí empieza como otro tipo de relación, que es entre los propios poemas, y así se va conformando el libro. Empiezan a formar una red entre ellos, sin que yo quiera, me parece, o no sé, no es de manera consciente a veces. Entonces ahí empiezo a corregir a partir de otros poemas también. Le meto cosas a uno que no tenía, porque me parecía así se relaciona con otro. Entonces eso hace que se forme como todo el entramado en este caso de estos 2 libros, como para contar un poco cómo escribo, que a veces la gente que no escribe, o viste, uno también, yo tengo muchas dudas a veces cómo los músicos componen las canciones, claro, que uno tiene esas dudas, che, ¿este cómo lo hice? Porque uno la escucha y dice, ay, qué lindo. Ahora te cuentan toda una historia en 3 palabras, vos decís a veces, ¿cómo hacen? Claro. ¿No? Bueno, y qué sé yo, y creo que es un poco intrínseco a mi forma de escribir igual, o a mi forma a veces de pensar. A veces si por eso soy poeta, por ahí no soy novelista, porque estoy más en algunas cuestiones. Perdón, ¿podés repetir? ¿Por eso soy qué? Soy poeta y no novelista. Ah, ¿sos poeta? Ah, no, es poeta. Pero, te estaba esperando. Te estaba esperando. Se la dejaste picando, él te estaba esperando ahí. Mira, a mí me gusta el fútbol. Yo cuando era chico iba a la cancha y jugaba a Ruggeri. Y el Ruggeri te ponía los tapones en el pecho, te ponía los tapones. Sí, es verdad. Te estaba esperando, él estaba ahí, pendiente de que caiga, ¿viste? De que pises el palito. Bueno, escuchame una cosa, y esto del trabajo que contás, ¿no? De decir, bueno, me pongo a tachar, ¿eso es inmediato o escribís y eso queda por ahí dando vueltas y otro día lo agarrás? Mira, yo básicamente soy alérgico para escribir, no tengo método, no tengo horario, no tengo manera. Yo escribo. Y después a veces las cosas quedan y no las toco. A veces, como me pasó con De Pueblo, la encontré y un año después dije, uy, esto está bueno, y se terminó transformando en el libro. Claro. Y también escribo mucho y tengo mucho material, entonces es medio raro. Yo hago lo que puedo, básicamente, con mí mismo. No, a mí esto es una confesión particular. Yo que no soy escritor, no pretendo serlo, pero a veces quiero escribir cosas que me pasan, como le pasa a todo el mundo, y siempre son cosas inconclusas, ¿no? Empiezo a escribir, lo dejo ahí, termina, no tiene un final, no tiene nada, queda por la mitad, y digo, bueno, después continúo, chao, quedó ahí, no aparece nunca más. Eso que estás diciendo tiene que ver también, digo yo, pienso, no sé, porque no leí exactamente lo que decís, pero el tema de que todo tiene que tener un final, todo termina, como decías vos. No sé, por ahí no. Porque en el mundo del arte y en el mundo de los sentimientos, de las cosas que uno dice, las cosas que a uno le pasan, y por ahí quedan abiertas, que es lo que un poco sobre lo que yo trabajo, y claro. no está mal. Hay todo un tema con eso, por ejemplo con las películas, ¿no? Las películas que no tienen un final claro o un final abierto. Hay mucha gente que no les gusta porque dice, claro. no, yo quiero un final, como estamos acostumbrados a que haya un final. Claro. Y el final cierra. Entonces digo, si queda abierto, y bueno, el tema de gente se siente estafada porque necesita todo el concluir, que se le arme el círculo y ya está. Pero eso también tiene que ver con algo hasta facilista, diría yo. Es como ya te lo resolvieron. Ahora, si te quedó a vos flotando y decís, puta, ¿qué pasa acá? ¿Y qué puede haber pasado? ¿Y por qué? Entonces uno se empieza a hacer preguntas y la maquinaria del oyente, del que mira una película, del que sea, el arte que sea, se empiezan a mover los engranajes, y eso es muy interesante. Pues sabés que a mí me da la impresión, sobre todo en el segundo libro, en Obra, que es un libro muy visual, tiene muchísimas imágenes, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la plástica? ¿Tenés alguna relación con la plástica? Sí, yo cuando era chico, digamos, niño, no escribía, dibujaba. Sí, empecé por el dibujo. Tuve mucho tiempo con el dibujo y no era bueno dibujando. Objetivamente no encontré tampoco, me parece, un profesor acorde. Fui con un profesor que era un vecino mío y no resultó muy bien el tema. Y la verdad que cuando uno es niño esas cosas impactan mucho, van mucho más allá del dibujo. Claro. Y suelo garabatear. De hecho ahora estoy viendo si
si me quito todo este lastre de no haber podido dibujar como yo quería, y estoy tratando de ver si empiezo a hacer cosas con tinta china, por ejemplo. Mira. Entonces empezar a buscar por ahí. Pero sí. ¿Y el dibujo no te ha llevado en parte a la poesía? ¿No hay una sustitución, a lo mejor? No. Puede ser. Yo básicamente me considero una persona que llega a la literatura y a la escritura en base a las canciones. Yo básicamente fui educado por mi hermana, principalmente, que escuchaba mucha música, y a partir y tengo también familiares como un tío que es un investigador de cosas de blues y de jazz, y siempre me hacía escuchar música, siempre escuchaba música. Entonces, a partir de la música había todo un universo ahí, y las letras de la música, creo que Silvio Rodríguez, León Gieco, Serrat, Mercedes Sosa, obviamente, con todo su cancionero, fueron personas que me marcaron más en una época que cualquier libro que yo haya podido leer en ese momento. Claro. Y sigue siendo así. Para mí, todos esos que acabo de nombrar son referentes de mi escritura, más que escritores. Claro. Volviendo al tema del dibujo, ¿te gustan los libros ilustrados? ¿Ilustrarías tu libro o otro? Ya no, pero digo, ¿ilustrarías con dibujos? Sí, es algo que vengo pensando, sí, es algo que vengo pensando. El tema de la cuestión de hacer algo en conjunto con alguien que dibuje o que pinte o que qué sé yo. Así que abro acá en este micrófono la convocatoria para un dibujante, para alguien que tenga ganas de hacer algo, sí. Claro, bueno. Sí. Llamamos a cualquier garabateador o garabateadora que ande por ahí a sumarse a la cruzada de Darius en su próximo Loco, libro. ¿no? Porque convocar a alguien también tiene que ver con unir pensamientos, con unir cosas, la palabra por un lado, el dibujo por el otro. Sí, básicamente lo que me pasa cuando yo digo que no me considero poeta, por más que acá me gasten o qué sé yo, de correrme de varios lados, es un poco eso, como ese poema que vos leíste que dice una estructura circular fluye sin jerarquizar su inercia. Yo quiero ser parte de algo, no quiero ser algo yo solo, quiero ser parte de algo. Entonces me parece que esa es la cuestión, nada más. Sumar y sumar. Como decía Sol, ¿no? Lo colectivo y lo singular van de la mano, ¿no? Están abrazaditos ahí. Claro, totalmente. ¿No? Bien. Bueno, volvemos a la presentación. Calle Riglos 353, Espacio Vértigo. Espacio Vértigo, ahí eso es Caballito, a unas cuadras de Acoite y Rivadavia. El sábado 19 horas está la presentación del libro de Darius Chasquel, de Pueblo Obra, son 2 libros en uno, ediciones en danza. Bueno, están más que invitados, todos los que quieran ir. Se prevé que va a haber un grato momento musical, algo para tomar, y la presentación del libro. Gracias, Darío, por estar con nosotros. No, Gracias, Darius. Darius.